Somos un estudio de doblaje, y lo que están a punto de escuchar es una historia que llegó a nosotros desde un lugar muy real. Tómense un momento, porque esto va a doler un poco antes de que deje de doler. Hay una cosa que nadie te dice sobre crecer en una familia donde no eres el favorito. No te lo dicen porque no lo ven, porque ellos también viven dentro de esa mentira, y ya la tienen tan normalizada que ya ni siquiera parpadean. Te das cuenta sola, en silencio. Un día cualquiera, lavando platos o haciendo tarea, y de repente lo ves todo clarísimo. Y ojalá pudiera decirte que eso duele menos con el tiempo. Pero primero déjame contarte cómo pasó todo. Me llamo Valentina Escobedo. Tengo 18 años. Y esta historia empieza con un sobre en el fondo de un cajón y termina con mi abuela ganándole la partida a todo el mundo desde el más allá. Era el 15 de mayo. Eran casi las 8 de la noche, y yo llevaba 3 días revisando mi correo electrónico cada 10 minutos, como si tuviera un tic nervioso que no podía controlar. Mis palmas sudaban. Me acuerdo del olor de mi cuarto esa noche, ese olor a libro cerrado mucho tiempo y a ropa limpia que lleva demasiados días en el cesto. Me acuerdo porque a veces los nervios te hacen grabar cosas que normalmente ignorarías. El correo llegó sin fanfarrias, sin aviso especial. Solo vibró mi teléfono y ahí estaba el asunto. Resultados del examen de admisión universitaria. Lo abrí con el dedo temblando un poco. 680 en matemáticas, 770 en lenguaje, 1450 puntos en total. Me quedé viendo los números. Luego cerré el correo. Luego lo abrí otra vez porque necesitaba confirmar que eran míos, que no había confusión, que no era otra Valentina Escobedo en algún otro estado. Eran míos. Los había ganado yo. Sola. Con los apuntes que hacía a las 11 de la noche cuando todos dormían, y con los libros de preparación que compré con el dinero de cuidar niños los fines de semana. No era perfecta esa puntuación. Lo sabía. Había chicas en mi preparatoria que habían sacado más. Pero era suficiente. Era más que suficiente para lo que yo tenía en mente, para las universidades que llevaba estudiando desde primero de preparatoria. El Tecnológico de Monterrey, la UNAM, la Universidad Iberoamericana, el ITAM. Imprimí el resultado. El papel salió tibio de la impresora. Lo tomé y lo sostuve un momento antes de bajar. Mi papá estaba en la sala viendo el resumen de los partidos del fin de semana. Mi hermano Rodrigo estaba tirado en el sillón grande con un control de videojuegos en la mano, a medias mirando la tele y a medias mirando su celular. Así siempre. Rodrigo con dos cosas a la vez, pero sin terminar ninguna. Me planté en el umbral de la puerta. El televisor parpadeaba. Saqué el resultado. Lo puse sobre mis manos juntas como si fuera algo valioso, porque para mí lo era. Papá, saqué el resultado del examen. Se volteó despacio. No con interés. Con esa velocidad que tiene la gente cuando ya sabe que lo que viene no le va a importar mucho. Me miró la hoja. ¿Cuánto? 1450. Hubo un silencio de 2 segundos que duró como 10. Luego se volteó hacia la televisión otra vez. Rodrigo sacó 1100 y ya tiene medio equipo de fútbol interesado en él. Lo dijo sin siquiera volver a verme. Los resultados de los scouts llegan en agosto, ya te lo dije. Ese chico tiene futuro de verdad. Rodrigo levantó la vista del celular un segundo. Me miró. Algo cruzó su cara. No sé si fue incomodidad o qué, pero no dijo nada. Volvió a su pantalla. Mi mamá apareció por la cocina secándose las manos con un trapo. ¿Qué pasó? El examen de Valentina. Ah, ¿y? 1450. Ella frunció el ceño levemente. No por la puntuación, sino porque claramente estaba calculando algo que no tenía que ver con mi futuro. Eso está bien para una chica práctica. Pero ya sabrás que el dinero que ahorramos es para los gastos de Rodrigo. Los campamentos, los viajes a ver los equipos. Este año es el año de él, Valentina. Tú eres lista. Tú te las arreglas. Tú eres lista. Tú te las arreglas. Lo habían dicho tantas veces que ya casi sonaba como un cumplido. Casi.
Subí a mi cuarto. Puse el resultado en el cajón. No azoté la puerta. No grité. Me senté en mi escritorio y abrí la laptop. Y ahí estaban. 8 solicitudes de ingreso. Todas listas. Todas enviadas 2 días antes vía internet porque yo era lista, sí. Y sabía perfectamente que el papel era vulnerable y las decisiones de mis padres también. Ya las había mandado. No podían quemarlas si no las tenían. Me quedé mirando las confirmaciones una por una. Su solicitud al Tecnológico de Monterrey ha sido recibida. Número de expediente 2025-EA-34112. La Universidad Iberoamericana confirma haber recibido su solicitud. La UNAM agradece su interés. 8 confirmaciones. 8 posibilidades que ya estaban flotando en el mundo digital sin que nadie en esta casa lo supiera. Cerré la laptop. Me acosté boca arriba. Sobre mi cama tenía pegado un mapa del sistema solar que mi abuela Consuelo me había regalado cuando yo tenía 12 años. En un viaje que hicimos juntas al planetario de la Ciudad de México. Ella insistió en comprarlo, aunque yo le dije que era muy grande para mi cuarto. Ponlo donde puedas verlo antes de dormir, me dijo. Y recuerda que todo eso existe aunque no puedas tocarlo. Mi abuela Consuelo había muerto 2 meses antes. Febrero. Un infarto mientras regaba sus plantas en el patio trasero de su casa en Guadalajara. Rápido, dijo el médico. Tan rápido que no sufrió. Yo no sé si eso ayuda. A mí no me ayudó mucho. En su velorio, mi abuelo Ernesto me buscó entre la gente. Estábamos en la sala de la casa de mis abuelos. Había flores en todas partes, y el olor se mezclaba con el café y la gente que llegaba y se iba. Me tomó del brazo y me llevó a un rincón. Metió la mano al bolsillo interno de su saco y sacó un sobre. Blanco. Con mi nombre escrito con la letra apretada y perfecta de mi abuela. Valentina, nada más. Sin apellido. Como si supiera que yo lo sabría. Tu abuela dejó esto para ti, me dijo. Pero todavía no. Me dijo que yo sabría cuándo. ¿Cuándo es cuándo, abuelo? Él sacudió la cabeza lentamente y se metió el sobre de vuelta al bolsillo. Cuando llegue el momento. Y se fue a recibir a más gente. Yo me quedé parada viendo el espacio que él había dejado vacío, y pensando que las abuelas saben cosas que nosotros no sabemos. Y que eso a veces da miedo, y a veces es lo único que te sostiene. Pasaron 2 días desde que saqué el resultado. Era domingo en la noche. Mi mamá entró a mi cuarto sin tocar, como siempre. Yo estaba leyendo. Vio el escritorio, vio los papeles, vio los sobres que yo había imprimido semanas antes como respaldo por si acaso. 8 sobres. Predirigidos. Con las direcciones de las universidades escritas a mano. Los levantó uno por uno. Los leyó. Y entonces la vi cambiar. Llamó a mi papá. Y todo lo que siguió fue exactamente tan horrible como lo imaginas. Bajamos a la cocina. Rodrigo estaba en la mesa con los restos de una pizza fría. Me miró cuando entré y creo que supo lo que venía. Rodrigo siempre supo más de lo que decía. Mi mamá extendió los sobres sobre la barra de la cocina, como si fueran pruebas de algún crimen. El TEC de Monterrey, la Ibero, la UNAM, el ITAM, la UAM, la Anáhuac, 2 más. Mi papá los leyó uno por uno. El silencio se fue poniendo más pesado. ¿Estuviste haciendo esto a escondidas? No era pregunta, era declaración. Llevo meses trabajando en las solicitudes. Les dije que quería ir a la universidad. Te dijimos que el dinero es para Rodrigo. La voz de mi mamá era plana. Clínica casi. Sus campamentos cuestan dinero. Los videos de reclutamiento cuestan dinero. Los viajes cuestan dinero. Tú eres lista, Valentina. Tú encuentras la manera. No necesitas un título caro para encontrar trabajo. Existen las becas. No vamos a llenar formularios. Mi papá levantó la vista del sobre del ITAM. No vamos a perder tiempo en trámites para escuelas a las que probablemente no entrarías de todas formas. Rodrigo tiene un futuro real. El futuro de este año es Rodrigo. Miré a mi hermano. Tenía la pizza a medias y la mirada baja. No me veía. Mi mamá juntó los 8 sobres.
Los apilé ordenadamente como si fueran cosa de nada. Abrió el cajón donde guardábamos encendedores y cerillas. Mi papá encendió la hornilla de la estufa. Me quedé viendo cómo ponían los sobres cerca de la llama azul uno por uno. El papel se resistió un segundo, ese segundo estúpido en que uno todavía cree que algo puede pasar. Y luego se fueron. Uno tras otro. El de la UNAM primero, luego el del TEC, luego los demás. El olor a papel quemado llenó la cocina. Mi mamá abrió la ventana sobre el fregadero, pero el olor ya estaba en todo. En mi ropa, en mi pelo, en el fondo de mi garganta. «Esto es para tu bien», dijo mientras apagaba la llama con agua. «Algún día lo entenderás». Mi papá ya estaba saliendo de la cocina. «Rodrigo tiene práctica mañana a las 7. Prepara algo ligero para cenar temprano». No a mí, a mi mamá. Ya ni siquiera hablaban conmigo. Rodrigo seguía sin mirarme. Pero cuando pasé junto a él para salir, lo escuché decir muy bajito, casi sin voz. «Lo siento». Tan bajito que no estaba segura de si lo había dicho o si me lo había imaginado. Subí, encendí la laptop. Fui directamente a mi carpeta de confirmaciones. Su solicitud al Tecnológico de Monterrey ha sido recibida. La Iberoamericana confirma recepción. La UNAM, todas ahí, todas intactas. Cerré los ojos. Podían quemar el papel. No podían quemar lo que ya estaba del otro lado. Esa noche no dormí bien. Me quedé mirando el mapa del sistema solar hasta que los planetas se volvieron borrosos. Pensé en mi abuela Consuelo, en cómo me enseñó a hacer tortillas cuando yo tenía 7 años, aunque yo las hacía chuecas. En cómo me escuchaba cuando le contaba lo que quería estudiar sin cambiar el tema a Rodrigo. En cómo me decía: «Llevas mi nombre en ti, mija. Consuelo también quiere decir fortaleza». Mi nombre completo es Valentina Consuelo Escobedo. Ella me lo recordaba siempre. Marzo había sido el mes más raro de mi vida. Apliqué a la NASA porque sí. Porque leí una convocatoria en internet a las 11 de la noche mientras estaba en el velorio de mi abuela. Literalmente. Estaba sentada en una silla de plástico en la sala de la funeraria en Guadalajara, con las manos frías y el teléfono como escudo contra todo ese dolor. Y vi la convocatoria de prácticas de verano del Centro Espacial Lyndon B. Johnson en Houston. Y pensé, no tengo nada que perder. Y llené la solicitud completa ahí mismo, entre el murmullo de los rezos y el olor a cempasúchil fuera de temporada, que alguien había llevado de todos modos porque así son los mexicanos con el duelo, no esperan el momento correcto para las flores. Mandé la solicitud a medianoche desde el baño de la funeraria. Transcripción de calificaciones, ensayo sobre mi interés en ingeniería aeroespacial, 2 cartas de recomendación de mis maestros de física y matemáticas que ya tenía preparadas para las universidades. Me dije que nunca contestarían. Me dormí en el camino de regreso a casa con la cabeza contra la ventana fría del autobús, y no pensé en ello por semanas. Junio llegó rápido, y con junio llegó el correo que cambió todo. Era de noche, estaba en cama. Mi teléfono vibró sobre el buró con un sonido que reconocí, porque era el mismo sonido de cualquier correo. No había nada especial en cómo llegó. Solo el vibración habitual. Y el asunto decía: resultado de solicitud. Programa de prácticas de verano. Johnson Space Center. Me senté en la cama de un salto. Lo leí una vez. Lo leí 2 veces. Lo leí en voz alta en un susurro para asegurarme de que las palabras eran reales. Estimada señorita Escobedo, nos complace comunicarle que ha sido seleccionada para participar en nuestro programa de prácticas estudiantiles de verano en el área de sistemas de propulsión. La compensación es de $18 por hora, 40 horas semanales. Periodo del programa, del 2 de junio al 15 de agosto. Houston, el Centro Johnson, sistemas de propulsión, $18 por hora. Respondí en 40 segundos. Acepto. Punto. Enviar. Luego me quedé sentada en la oscuridad de mi cuarto durante un buen rato sin saber si reír o llorar o despertar a alguien. No desperté a nadie. ¿A quién iba a despertar? Al día siguiente empecé a planear la logística.
Houston está a menos de 10 horas de Monterrey en coche. Había conexiones de autobús. Había vuelos baratos si se reservaban con tiempo. Tenía ahorros de 2 años de cuidar niños y de vender notas de clase, y de hacer trabajos de diseño para pequeñas empresas en Internet. No mucho, pero suficiente para el primer mes. El resto lo cubriría el salario. Le pedí a doña Carmen, la vecina de enfrente que llevaba 40 años en el mismo departamento y que trataba a todos los jóvenes del edificio como si fueran sus nietos, si podía decir en casa que yo estaba en sus cursos de costura los fines de semana. Ella me miró fijo un momento. ¿Estás en problemas, mija? No, doña Carmen, al contrario, estoy construyendo algo. Ella asintió despacio. Bueno, mientras no sea nada malo. Y nunca dijo nada. El 2 de junio, con el amanecer todavía gris, tomé el primer autobús de la mañana. Llevé una maleta mediana, mi laptop, mis apuntes y una foto de mi abuela Consuelo que arranqué de la última página de un álbum que nadie revisaba. En casa dijeron que iba a buscar trabajo de temporada. Nadie preguntó dónde exactamente. Nadie preguntó cuánto ganaba. Nadie preguntó nada. El centro Johnson era enorme y ruidoso y olía a plástico, a metal y a algo que no supe identificar hasta semanas después. Combustible procesado que quedaba impregnado en los filtros del aire del edificio. Me dieron una credencial con mi foto. Número de practicante 2025-INT-472. Me dieron bata de laboratorio, casco, lentes de seguridad y una carpeta con materiales de orientación. Y me dijeron que reportara con la doctora Andrea Salinas. 38 años, 12 en la NASA. Cabello negro cortado muy parejo a la altura del mentón. Taza de café con la leyenda, los errores son datos. Me miró la credencial, luego me miró a mí. ¿Cuántos años tienes? 17. Levantó una ceja. No lo digas tan fuerte. Y me llevó a la planta de pruebas. El primer día que encendieron un motor de prueba en mi turno, el suelo retumbó bajo mis pies y sentí el sonido antes de escucharlo, como si el ruido fuera algo físico que te atravesaba el pecho. Me puse las manos sobre el esternón sin querer. La doctora Salinas me vio y asintió una sola vez. Eso no se olvida, dijo. La primera vez que lo sientes, no se olvida. Tenía razón. No se olvida. Trabajé cada día de lunes a viernes. Análisis de datos de prueba, modelado computacional, reuniones de revisión de diseño donde ingenieros con el triple de mi experiencia discutían sobre ángulos de tobera y presión de cámara de combustión. Aprendí software que no enseñaban en mi preparatoria. Corrí simulaciones. Y en la semana 4, la doctora Salinas me dio mi propio proyecto. Análisis de eficiencia de micropropulsores para satélites pequeños. Me pasé 3 semanas corriendo 43 simulaciones, ajustando variables, cambiando configuraciones, afinando razones de mezcla de combustible. Cuando tuve resultados, se los presenté a la doctora Salinas con las manos ligeramente húmedas de los nervios. Una mejora del 11% en eficiencia sobre el diseño estándar actual. Ella leyó el reporte completo. Lo leyó 2 veces. Luego levantó la vista. Esto es publicable. ¿En serio? Valentina, la mayoría de los estudiantes de maestría no producen resultados así. Guardé silencio un momento. Luego dije, ¿puedo preguntar algo? Claro. ¿Por qué me dieron este proyecto a mí? Hay practicantes con más experiencia. Ella se recostó en su silla. Porque leí tu ensayo de solicitud. El que escribiste sobre el mapa del sistema solar que pusiste encima de tu cama, y sobre querer construir cosas que pudieran llegar ahí. Hizo una pausa. Alguien que escribe así sobre el espacio, o no entiende nada, o lo entiende todo. Tú claramente entiendes todo. No dije nada, solo asentí. Sentí el calor subirme por el cuello. El 15 de agosto fue mi último día. La doctora Salinas me llamó a su oficina antes de que me fuera. Tenemos un programa que se llama Pathways. Es para estudiantes que queremos mantener a largo plazo, prácticas durante el año escolar, posibilidades de posición permanente después de graduarse. ¿Te interesa? Sí. Bien,
Presentaré tu nombre. Deberías escuchar algo en noviembre. Me dio la mano. Me dijo que había hecho un trabajo excepcional. Me dijo que no dejara que nadie me convenciera de que no era capaz de lo que me propusiera. Quise contarle que alguien ya lo había intentado, que habían quemado mis solicitudes en la estufa de mi casa y que se habían reído cuando saqué mi puntuación del examen. Pero solo le agradecí y salí. Esa noche en casa, durante la cena, mi papá habló durante 20 minutos sobre el torneo de pretemporada de Rodrigo. Mi mamá preguntó si yo podía conseguir trabajo de mesera para ayudar con las cuentas de la luz. Yo dije que estaba viendo opciones. Nadie preguntó dónde había estado todo el verano. Nadie preguntó cómo me había ido. Nadie. Esa noche revisé mi cuenta bancaria. $7,800. 40 horas semanales durante 10 semanas a $18 la hora menos impuestos. Había ganado más ese verano que lo que mis padres habían gastado en los campamentos de Rodrigo. Y no se enteraron de nada. Septiembre. Último año de preparatoria. Rodrigo entró al equipo principal, no como titular. El titular era Emilio Castro, que sí tenía talento de verdad. Ese tipo de talento que se ve desde las gradas sin que nadie tenga que explicarte nada. Rodrigo jugó en los últimos minutos del primer partido, cuando el marcador ya era inapelable. 2 series de jugadas, sin decisiones importantes. El reloj corrió. Fin del partido. En el estacionamiento después, mi papá estaba en el teléfono con mi abuelo Ernesto. Estuvo impresionante, papá. El entrenador no está considerando como titular para el siguiente partido. Creo que ya hay un par de ojeadores preguntando. Nada de eso era cierto. Lo supe en ese momento. Rodrigo caminaba detrás de nosotros con la mirada en el piso y la mandíbula apretada. Lo miré. Él me devolvió la mirada un segundo. En sus ojos estaba escrita toda la mentira. Octubre llegó con el Día de Muertos, y con la primera vez que casi todo se derrumba antes de tiempo. En casa de la tía Graciela, que era donde siempre armábamos la ofrenda familiar, mi mamá puso la foto de la abuela Consuelo en el altar. Flores de cempasúchil, copal, agua, pan de muerto, las frutas que le gustaban. Yo puse la foto que tenía en mi cuarto, esa que arranqué del álbum antes de irme a Houston, la misma que había llevado conmigo todo el verano, y que tenía ya un doblez por la mitad de cargarla en la bolsa. La puse frente a las velas y me quedé mirándola un momento. Mi tía Esperanza se acercó. ¿Cómo estás, mi niña? ¿Ya sabes qué vas a hacer el año que viene? Mi mamá respondió por mí desde el otro lado del cuarto. Valentina está haciendo práctica. Va a trabajar, a ahorrar dinero. El año que viene Rodrigo tiene sus compromisos deportivos y tenemos que apoyarlo. Mi tía me miró a mí. Luego miró a mi mamá. Y no dijo nada más, pero la forma en que apretó los labios dijo todo. Mi prima Sofía, que tiene 16 años y a la que siempre le gusté mejor que a los demás de la familia, se jaló a un rincón junto a la puerta de la cocina. Oye, ¿de verdad no vas a ir a la universidad? Le dije que estaba en proceso. Ella frunció el ceño. ¿Qué significa eso? Que ya apliqué, que estoy esperando. Sus ojos se abrieron. ¿Y tus papás lo saben? No exactamente. Se quedó mirándome. Valentina Consuelo. Shh. Estás loca, en el buen sentido. Se fue antes de que alguien nos viera hablar. Noviembre 10. Física en tercero de la tarde. Mi teléfono vibró en la mochila. No debía haberlo sacado. La maestra Ibarra tenía política de cero tolerancia. Pero lo saqué en cuanto sonó el timbre y fui directo al baño. Cerré la puerta del cubículo. Abrí el correo. Centro Espacial Lyndon B. Johnson. Programa Pathways. Leí el primer párrafo 2 veces. Estimada señorita Escobedo, nos complace informarle que ha sido seleccionada para continuar en nuestro programa de prácticas Pathways para el semestre de primavera. Compensación: $20 por hora. Respondí desde ese mismo cubículo, sentada en el borde de porcelana de un inodoro de secundaria con la mochila entre los pies. Acepté en 15 segundos. Mandé el correo. Y me quedé respirando despacio durante 5 minutos antes de volver a clase. Noviembre 20. Eran las 8 de la noche, hora del centro. 5 de la tarde en el Pacífico.
Estaba en mi cuarto con la laptop abierta. El portal del TEC de Monterrey cargó lento porque el internet en casa era una broma. Me quedé mirando la pantalla. Y entonces apareció. ¡Felicitaciones! Solo esa palabra primero, mientras el resto cargaba. El tiempo que tardó el resto de la página en cargar fue el tiempo más largo de mi vida hasta ese momento. Luego el texto completo. Nos complace ofrecerle un lugar en nuestra comunidad estudiantil para el ciclo 2026. Su solicitud fue sobresaliente. Bajé a buscar el desglose financiero. Beca de excelencia académica, 100% de colegiatura. Apoyo de manutención, 20,000 pesos semestrales. Programa de trabajo de campus disponible. Me admitían. Con beca completa. Al Tecnológico de Monterrey, una de las mejores universidades de Latinoamérica. Cerré la laptop. La abrí otra vez para confirmar que no era un sueño. Seguía ahí. Tomé una captura de pantalla. La guardé en una carpeta que tenía etiquetada como recetas en mi teléfono, porque nadie nunca abre las carpetas de recetas de nadie. Bajé a cenar como si nada. Rodrigo estaba contando que el entrenador le había dicho algo vago sobre su potencial. Mi papá escuchaba con esa atención que nunca me dio a mí. Mi mamá servía arroz. Yo comí mi sopa y pensé en Monterrey, y en la ingeniería aeroespacial, y en el mapa del sistema solar que tenía sobre mi cama. Y no dije nada. Todavía no. El 22 de noviembre llegó el sobre físico. Grueso. Con membrete del tecnológico. Llegué antes que todos a casa ese día porque lo estaba esperando. Lo intercepté del buzón, lo subí a mi cuarto. Lo abrí con tijeras porque mis manos temblaban demasiado para el papel. Adentro. Carta de admisión firmada. Guía del campus. Mapa. Información de dormitorios. Folleto de la carrera de Ingeniería Aeroespacial. Un banderín pequeño con los colores de la universidad. Lo desplegué sobre mi cama y lo miré todo extendido. Esto era mío. Lo había construido sola. En silencio. En las noches. Lo guardé todo en el fondo del closet detrás de una caja de ropa de invierno que nadie abría nunca. El 27 de noviembre era Día de Gracias. No lo celebramos en mi familia, somos mexicanos. Pero mi mamá usaba cualquier excusa para reunir a la familia extendida, y ese año eligió ese fin de semana largo. 22 personas confirmadas. Mesa larga en la sala comedor, mesas auxiliares, la vajilla de porcelana que solo sacábamos para las visitas importantes, flores, velas. Mi mamá pasó una semana planeando el menú. Pozole rojo, tamales, pavo con mole, arroz, frijoles, nopales, pastel de 3 leches. Mi abuelo Ernesto llegó el último. Entró con su saco de siempre, bien peinado, oliendo a jabón y a brillantina. Abrazó a mi mamá, estrechó la mano de mi papá. Le dijo algo al oído a Rodrigo que hizo que Rodrigo sonriera aunque los ojos no le cambiaron. Luego vino a mí. Me abrazó largo, más de lo habitual, con los brazos todavía fuertes para su edad. Y cuando se separó, me miró directo a los ojos. ¿Estás bien, mija? Siempre, abuelo. No me creyó. Lo supe por la forma en que apretó levemente los labios. Tengo algo para ti, después de cenar. Mi corazón se aceleró. El sobre. La comida fue exactamente lo que esperaba. Rodrigo estaba en el lugar de honor junto a mi papá. El centro de la conversación. Mi tío Gustavo preguntó cómo iba el fútbol. Mi papá habló durante 15 minutos sobre los méritos de Rodrigo, exagerando cada estadística, inventando reuniones con representantes que nunca ocurrieron, mencionando universidades que nunca habían llamado. Mi mamá asentía desde el otro extremo de la mesa. Mi tía Esperanza me preguntó qué iba a hacer yo el año que viene. Antes de que yo abriera la boca, mi mamá respondió desde el otro lado de la mesa. Valentina es práctica. Está considerando quedarse en la ciudad, buscar trabajo. No todas necesitan ir a la universidad para triunfar. Ella se la sabe arreglar. Las chicas prácticas. Siempre ese adjetivo. Como si ser práctica fuera lo mismo que no tener ambición. Como si ser práctica fuera el consuelo de las que no llegan a ningún lado. Sofía me miró desde su lado de la mesa. Apretó los labios para no sonreír. Solo ella sabía. Entonces sonó el teléfono de la casa.
Mi mamá se levantó porque estaba más cerca. Número desconocido. Clave de Monterrey. Lo contestó. Bueno. Pausa. Su cara cambió. ¿Sí? ¿Con quién? Pausa más larga. Las venas del cuello se le marcaron. La voz le salió rara, quebrada. Dice que busca ¿a mi hija? Las 22 personas en esa mesa se quedaron en silencio. Hasta el bebé de mi prima Mariana dejó de moverse. Mi mamá me extendió el teléfono, con el brazo extendido, como si el aparato quemara. Es para ti, del TEC de Monterrey. Me levanté. Caminé hasta ella. Tomé el teléfono. 22 pares de ojos siguiendo cada uno de mis pasos. ¿Bueno? ¿Señorita Valentina Escobedo? Sí, soy yo. Le habla la licenciada Paulina Guerrero, de la Oficina de Apoyos Financieros del Tecnológico de Monterrey. Disculpe la hora, señorita Escobedo. Hemos intentado contactarla varios días por esta vía. ¿Recibió el desglose de su paquete de beca? Sí, señorita. Perfecto. Quería confirmar personalmente que la beca de excelencia académica cubre el 100% de su colegiatura, más el apoyo de manutención. ¿Tiene alguna duda? Ninguna. Excelente. La esperamos en nuestra jornada de bienvenida para admitidos el 8 de diciembre. ¿Podrá asistir? Ahí estaré. Maravilloso. Felicidades, señorita Escobedo. Su solicitud fue, de verdad, excepcional. Estamos muy contentos de tenerla en nuestra comunidad. Colgué. Puse el teléfono sobre la mesa. Y en el silencio que siguió, dije lo que llevaba semanas construyendo. Entré al Tecnológico de Monterrey, con beca completa. El silencio duró exactamente 4 segundos. Luego todo explotó a la vez. Mi tío Gustavo dijo, ¿qué? Mi tía Esperanza se tapó la boca. Sofía soltó una carcajada corta que trató de convertir en tos. Mi abuelita paterna, que casi nunca hablaba en estas reuniones, dijo en voz muy clara, Dios mío. Mi papá se levantó. Su silla raspó el piso. La cara roja. La mandíbula apretada. ¿Cuándo aplicaste? Mandé las solicitudes en mayo. En internet. 2 días antes de que quemaran los sobres en la estufa. Mi mamá hizo un sonido. Como aire escapando. Pero nosotros te dijimos. Me dijeron que no. Y apliqué de todos modos. En línea. Desde mi cuarto. Y me aceptaron. La tía Esperanza ya estaba llorando. Mi abuelita paterna también. La señora García, amiga de mi mamá que había venido como invitada, aplaudió una sola vez, y luego se tapó la mano con la boca como si hubiera hecho algo inapropiado. Rodrigo estaba sentado, con los ojos clavados en su plato, la mandíbula apretada. Mi abuelo Ernesto se levantó despacio. Caminó hasta mí. Me tomó de los hombros y dijo lo siguiente en voz alta, para que todos oyeran. «Hay más». No era pregunta, lo sabía. Asentí. «Cuéntales todo». Respiré. Trabajé en el Centro Espacial Johnson en Houston todo el verano. Prácticas de ingeniería en sistemas de propulsión. $18 la hora. 40 horas semanales. 10 semanas. El comedor de mi casa en ese momento sonó igual que cuando le bajas el volumen al mundo de golpe. Silencio total. ¿En la NASA? La voz de mi papá era diferente ahora. Más baja. A 22 minutos de aquí hay un aeropuerto y vuelos baratos a Houston, dije. Salía de madrugada. Llegaba de noche. Nadie preguntó dónde estaba. Nadie preguntó cuánto ganaba. Nadie preguntó nada. La tía Esperanza sollozó abiertamente. La señora García ya no intentaba disimular nada. Sofía me miraba con los ojos brillantes. Gané 54,000 pesos ese verano, dije. Más de lo que costaron los campamentos de Rodrigo. Y entonces fue Rodrigo el que habló. Se levantó. Su silla también raspó el piso. La cara de mi papá se tensó. Rodrigo, no es el momento. Es el momento. La voz de Rodrigo temblaba, pero no cedió. Llevo un año viendo cómo la hacen menos delante de mí. Delante de todos ustedes. La hicieron sentir que no valía nada para que yo me sintiera especial. Y yo lo permití.
Mi papá dijo su nombre como advertencia. Rodrigo siguió. No soy de uno. Nunca lo seré. No he tenido una sola llamada real de ninguna universidad. Los videos de reclutamiento son una pérdida de dinero. Los campamentos tampoco funcionaron, porque no soy tan bueno. Y lo sabía. Hizo una pausa. La voz se le quebró en la última línea. Mientras ustedes pagaban mi mentira, ella construyó algo real, y la miraron como si no existiera. Se fue al pasillo. Las lloradas de 2 o 3 personas más se oyeron al mismo tiempo. El teléfono de mi abuelo Ernesto sonó. Lo sacó del bolsillo. Leyó el nombre en la pantalla. Es el licenciado Morales. Mi mamá parpadeó. ¿Quién? El abogado de Consuelo. La sala no respiró. Mi abuelo contestó, dijo 3 palabras, y puso la llamada en altavoz sobre la mesa junto a la foto de mi abuela, que habíamos puesto en el centro como decoración de la mesa, junto a las flores naranjas. La voz del licenciado Morales era tranquila, profesional, acostumbrada a hablar en momentos incómodos. Buenas noches a todos. Me disculpo por interrumpir. Don Ernesto me pidió que llamara en este momento exacto. Me referiré al fideicomiso que la señora Consuelo Escobedo de Fuentes estableció antes de su fallecimiento. Pausa deliberada. La señora Consuelo dejó 150,000 pesos en un fondo dividido en partes iguales entre sus 2 nietos, Valentina y Rodrigo. 75,000 pesos cada uno. Las condiciones son las siguientes. Cada nieto recibe su parte en el momento de ser aceptado en una universidad de 4 años acreditada. No escuela técnica. No universidad virtual de baja escolaridad. Una institución reconocida de nivel superior. El silencio en la mesa era tan completo que escuché el copal de la ofrenda crepitando en la repisa. Como ejecutor del fideicomiso, he estado monitoreando el progreso educativo de ambos nietos. El 20 de noviembre de 2025, Valentina Consuelo Escobedo fue admitida al Tecnológico de Monterrey con beca completa. Por tanto, califica para recibir su parte inmediatamente. La transferencia puede realizarse en los próximos 5 días hábiles. Mi tío Gustavo dijo en voz muy baja, 75,000 pesos. ¿Y Rodrigo? La voz de mi papá era un hilo. ¿Ha sido Rodrigo formalmente admitido en alguna institución de 4 años acreditada? Silencio. No todavía. Entonces su parte permanece en el fideicomiso hasta que cumpla la condición. Mi mamá dijo, la mamá de Ernesto nunca nos habló de esto. La señora Consuelo fue muy específica en ese punto, dijo el licenciado Morales. Me pidió que no lo mencionara hasta el momento adecuado. Y cito sus palabras exactas. Si lo saben antes, van a intentar redirigir el dinero. No se lo permitas. El impacto de esas palabras cayó sobre la mesa como algo físico. Mi abuelo Ernesto sacó el sobre del bolsillo interno de su saco. Ya vi antes cómo lo hacía, en el velorio, en ese gesto que llevaba 9 meses esperando. El sobre estaba un poco más desgastado ahora. Lo puso sobre la mesa frente a mí. ¿Quieres leerla tú o quieres que la lea yo? Su voz era gruesa. Elegí que lo leyera él. Él la conocía mejor. Él había estado con ella. Desdobló la hoja, la letra apretada y perfecta de mi abuela. Una sola página. Ernesto, si estás leyendo esto es porque ya llegó el momento y yo no estoy. Solo tengo una cosa que decir. Valentina es la que tiene que ir. Lleva mi nombre. No me refiero solo a Consuelo. Me refiero a la manera de estar en el mundo. Callada pero segura. Sin pedir permiso para ser brillante. La observé 17 años. Vi lo que todos los demás eligieron no ver. No la dejes empequeñecerse para que nadie más se sienta grande. El dinero es para que vuele. Y ella va a volar. Dile que estoy orgullosa. Dile que la vi desde el principio. Dile que las estrellas siempre fueron para ella. Con todo mi amor, Consuelo. Mi abuelo dobló la carta. Se la escuchó intentar controlar la respiración. No lo logró del todo. Me la extendió. La tomé con las manos que me temblaban un poco, aunque yo no quería que me temblaran. La leí yo sola, en silencio. La letra de mi abuela. Pequeña y exacta, y absolutamente segura de lo que decía.
Valentina es la que tiene que ir. No sé cuánto tiempo estuve mirando esas palabras. Sé que cuando levanté los ojos había varias personas llorando, y ninguna de ellas eran mis padres, que seguían sentados en sus lugares. Mi papá con la mirada fija en el mantel. Mi mamá con las manos juntas sobre la mesa. Mi tía Esperanza fue la primera en levantarse y venir a abrazarme. Luego Sofía. Luego mi abuelita paterna. Luego el tío Gustavo que dijo, «Dios mío, mija», y no dijo nada más. La señora García me apretó las manos. Mi abuelo Ernesto me rodeó los hombros y dijo muy bajito, «Ella lo sabía. Desde que naciste, me dijo que tú ibas a hacer algo que ninguno de nosotros alcanzaba a imaginar todavía». Me doblé un poco hacia adentro en ese abrazo. Las lágrimas llegaron. Por primera vez desde mayo. Desde los sobres quemados. Desde el «Eres práctica, Valentina». Las lágrimas llegaron y esta vez las dejé. Mi papá no se levantó. Mi mamá tampoco. No vinieron. Y yo lo noté. Y también lo notaron los 22 testigos alrededor de esa mesa. Rodrigo estaba en el pasillo. Me escabullí del grupo después de un rato, y fui a donde él estaba sentado en el último escalón de la escalera con la cabeza entre las manos. Me senté a su lado, sin decir nada. Él levantó la vista. Tenía los ojos rojos. «Lo vi en julio», dijo. «Tu credencial de la NASA. Estaba en tu mochila, la vi». Me quedé quieta. La guardé, no dije nada. Lo sé. Debí haber dicho algo antes. Debí haber defendido antes. Te habrías puesto en medio de algo que no tenía solución, dije. Lo que hiciste fue guardarme el secreto. Eso importa. Rodrigo sacudió la cabeza. Papá construyó toda una historia a mi alrededor que yo sabía que era mentira. Y no dije nada porque me gustaba ser el especial aunque supiera que no era real. Lo miré. ¿Sabes lo que necesitas hacer ahora? ¿Qué? Encontrar lo que tú realmente quieres. No lo que papá quería para ti, lo tuyo. Él asintió muy despacio. Me voy a inscribir en el CCH. Empezar de nuevo. Estudiar algo. ¿Qué? No sé todavía, pero algo. Lo abracé. El primer abrazo real que nos dábamos desde que éramos niños. Esa noche me fui a casa de mi abuelo Ernesto. Empaqué lo esencial antes de irme. La laptop, mis documentos, la credencial de la NASA del cajón del escritorio, el paquete de admisión del TEC que había escondido detrás de la ropa de invierno, la foto de mi abuela. Y el sobre con su letra. Mis padres llamaron 4 veces antes de que llegara a casa de mi abuelo. No contesté. Al día siguiente me llamaron 12 veces. Borré los mensajes sin abrirlos. El 4 de diciembre llegó mi mamá a casa de mi abuelo. Mi abuelo la dejó pasar, pero no la dejó sola conmigo. Nos sentamos en la sala. Ella tenía los ojos hinchados. «Lo que hiciste fue a nuestras espaldas», empezó. «Me apliqué a la universidad», dije. «Trabajé, gané dinero, construí un futuro. Eso es lo que hice». «Nos mentiste». «No mentí, no pregunté. Hay diferencia. Les dije que estaba trabajando. No preguntaron dónde, nunca preguntaron». Ella cerró los ojos. «Pensaba que te estaba protegiendo, que si no te ilusionabas no te ibas a decepcionar». «¿De qué me tenías que proteger? ¿Del éxito? ¿De la beca? ¿De la NASA?» No respondió. «Cuando estén listos para verme a mí, no a la versión que inventaron, me llaman», dije. «Hasta entonces necesito espacio». Se fue. Sin resolución, sin promesa concreta. Pero yo salí de esa conversación más liviana que cuando entré, porque me di cuenta de que ya no necesitaba que ella me viera para saber que estaba ahí. Febrero llegó. Rodrigo entró al CCH. No hubo anuncio familiar. No hubo cena de celebración. Simplemente lo hizo. Me mandó un mensaje. Entré. Es un comienzo. Le respondí. Es el comienzo correcto. Nos encontramos en una cafetería del centro una semana después, y hablamos 2 horas. Me contó que quería estudiar comunicación, que siempre le había gustado contar historias, pero que nunca lo había dicho porque no sonaba suficientemente impresionante para mi papá.
Le dije que eso era lo más honesto que le había escuchado decir en años. Mi papá llegó a casa de mi abuelo el 10 de febrero. Yo salí a recibirlo en la entrada. No lo dejé pasar adentro porque no me pareció necesario. Quiero pedirte perdón, dijo. Se veía más viejo, como si algo se hubiera descomprimido en él y lo hubiera dejado más pequeño. Te escucho. Me equivoqué. En todo. Te hice sentir que no valías y eso es lo que más me pesa. Asentí. Lo sé, pero un pedido de disculpa no deshace 17 años. ¿Qué necesitas de mí? Que lo ganes. Igual que yo gané todo lo mío. Que demuestres que me ves. No a la hija práctica. A la hija que trabaja en la NASA y entró al TEC con beca completa. Se quedó callado. Le dije, cuando lo ganes, aquí voy a estar. Entré a casa. Cerré la puerta. Mi abuelo estaba en el pasillo. Me miró. Asintió una sola vez. Tu abuela habría hecho exactamente lo mismo. Sonreí. Era la primera vez que sonreía sin esfuerzo en mucho tiempo. Mediados de febrero. Empacar para Monterrey. Ropa, libros, el telescopio que tenía desde los 12 años, envuelto en papel de burbujas con 3 capas y marcado como frágil en todos los lados. Mi abuelo Ernesto me llevó al aeropuerto. Antes de entrar a los filtros de seguridad me abrazó. Un abrazo largo, oliendo a jabón y a brillantina y a todo lo que me recordaba a mi abuela Consuelo. Ella tenía razón, dijo. Siempre tuvo razón contigo. Lo sé, abuelo. ¿Y Valentina? ¿Sí? No lo hagas por demostrarles algo a ellos. Ya lo demostraste. Ahora hazlo por ti. Pasé el filtro. No me volteé. Ya sabía lo que había dejado atrás. 3 semanas después. Monterrey. El campus del TEC de Monterrey a las 7 de la mañana, con las montañas detrás y el cielo todavía en ese azul oscuro que tiene antes de que amanezca del todo. Mi cuarto en el dormitorio. Pequeño, limpio, con una ventana que daba hacia el este. El mapa del sistema solar pegado sobre la cama, igual que siempre, los planetas mirándome. En el buró, la foto de mi abuela Consuelo. Ella en su patio trasero, riendo, con una maceta en las manos y tierra hasta las muñecas. Siempre riendo, siempre segura, siempre viendo algo que los demás tardaban en ver. Mis papás me mandaron mensajes en las semanas después de que me fui. Cortos, cuidadosos. Estamos orgullosos. Te extrañamos. ¿Cuándo podemos visitarte? Les respondí brevemente. Amable, con distancia. No había perdonado todavía. Quizás algún día lo haga. Quizás no completamente. Eso también está bien. El perdón no es un interruptor. Es algo que se construye. Como todo lo que vale la pena. Y lo que vale la pena, eso sí lo aprendí, siempre se construye en silencio, en la oscuridad. Ladrillo por ladrillo, simulación por simulación, solicitud por solicitud, mientras los demás están mirando hacia otro lado. Llevo semanas en este campus y todavía me sorprendo a veces. En el comedor, en los laboratorios, caminando entre los edificios con el viento de Monterrey en la cara y las montañas al fondo. Me sorprendo de estar aquí. No porque no lo mereciera, sino porque hubo un momento en que casi lo creo. Casi. Que no era suficiente. Que era solo práctica. Que era solo la hermana. Mi abuela Consuelo lo supo antes que yo. Me dejó su nombre y su certeza guardados en un sobre, esperando el momento exacto para llegar. Y llegaron cuando más los necesitaba, frente a 22 testigos, sobre una mesa con flores y tamales, y la comida que mi mamá tardó una semana en preparar. Yo me llamo Valentina Consuelo Escobedo. Llevo en mi nombre a alguien que creyó en mí cuando nadie más lo hacía. ¿Y eso no lo puede quemar nadie. Meses después de todo esto, a veces me siento frente a la ventana de mi cuarto y pienso en esa noche de mayo cuando imprimí los resultados del examen con el papel todavía tibio en las manos. Pienso en cómo bajé las escaleras creyendo que esa vez iba a ser diferente. Y no lo fue. Pero tampoco me rompió. Solo me enseñó a construir más rápido, más en silencio, más adentro. A veces eso es todo lo que necesitas. No que te crean, solo tiempo suficiente para demostrar que ya lo sabías tú,